Muy buenas tardes, soy Fernanda Buliac, directora ejecutiva de la Fundación Reaching You. Bienvenidos a la tercera charla del ciclo El mundo en pausa, el futuro que se nos vino. Gracias a todos los que están participando vía YouTube Live, Facebook Live y la señal de cable Asuntos Públicos. La charla de hoy es presentada por este libro, recién salido de la imprenta, Mi dinero, mi problema, que se los recomiendo especialmente. Mi dinero, mi problema fue escrito por Stephanie Shellman, una experta en temas financieros que nació en Estados Unidos, pero hace 30 años que vive en Uruguay. Es una guía para aprender a invertir bien y planificar la jubilación. Plantea temas que justamente hoy están en discusión, como los sistemas jubilatorios, los mitos de la inversión y la educación financiera, entre otros, todos explicados de forma entretenida, simple y didáctica. El libro propone un nuevo enfoque para dejar atrás paradigmas que nos acompañan, según Stephanie, desde hace más de 50 años y animarnos a crear un nuevo orden. Los invito a leerlo y a que se unan a este movimiento que ya empezó. Pueden conocer más sobre esta propuesta en su sitio web, www.midineromiproblema.org, y tienen la dirección al pie de la pantalla. Gracias por el apoyo. Y ahora tengo el agrado de recibir a nuestros oradores, Arturo Porzekansky y Nicolás Albertoni, dos uruguayos muy queridos, dos profesionales muy respetados, dos mentes brillantes que nos acompañan desde Estados Unidos. Arturo desde Nueva York y Nicolás desde Los Ángeles. Muy bienvenidos a los dos. El foco de esta charla estará puesto en pensar cómo será el Uruguay y el mundo post-COVID-19. Estaremos conversando sobre posibles escenarios económicos y políticos posteriores a esta pandemia. Y como todos los miércoles, antes de comenzar, les cuento cómo va a ser la dinámica de la charla. Va a haber una presentación de 12 minutos de cada orador, y yo les voy a avisar si se acercan los 12 minutos y no terminaron. Luego abriremos un espacio de 10 minutos de preguntas y respuestas, y pueden ir enviando los oyentes preguntas en el chat de YouTube. Al ser un espacio acotado, solo podremos plantearles algunas de estas preguntas a los oradores. Cerraremos la charla con una reflexión final de cada uno de ellos. El evento termina a las 18:30 horas y la grabación quedará disponible en nuestro canal de YouTube y será emitida por la señal de cable Asuntos Públicos. Comenzamos con Arturo Porzekansky, experto en economía y finanzas internacionales, profesor de la American University en Washington, D.C., y doctor en economía por la Universidad de Pittsburgh. Y además de sus credenciales académicas y profesionales, nos honra decir que Arturo es un gran amigo de Reaching You desde hace ya muchos años. Muchísimas gracias, Arturo, por acompañarnos. Un gran placer y un agradecimiento a ti, Fernanda, por incluirme en esta serie tan interesante, y me alegra siempre poder contribuir a Reaching You de una u otra manera, así que muchas gracias. Les voy a hablar un poco de la panorámica económica. Lo que estamos viviendo es realmente una crisis económica mundial sin precedentes. El único precedente, lo voy a mencionar en unos pocos minutos, sería la pandemia española de 1918 al 20, pero realmente no sabemos cuántas diferencias y cuántas similitudes va a haber. Lo que estamos observando son dos cosas bastante inusuales. Primero, un paro casi completo de la actividad económica. Antes siempre había paros regionales o que afectaban a diversos sectores, el sector tecnológico, el sector bancario, el sector manufacturero, el sector exportador, etcétera, pero realmente ahora es un parate tremendo que atiñe al 90 o más por ciento de muchas de las economías del mundo. Y lo segundo, que es muy inusual, es que es un paro simultáneo a nivel global. Antes siempre los paros eran en países específicos o en regiones o continentes específicos y demoraban en transmitirse a través de los océanos. Así que esas dos circunstancias, de que es un parate completo de la actividad económica y en tantos países, más de 80% de los países del mundo,
es lo que lo hace incomparable por lo menos a las recesiones e inclusive depresiones de los últimos años. La referencia histórica más reciente que hay es como mencioné, del 18 al 20, la pandemia española, así llamada, afectó en aquella ocasión a unos 40 países. Se estima que 2% de la población mundial murió a razón de ella, el equivalente a 6% de los infectados, así que digamos 94% sobrevivieron. Y si se fuera a proyectar eso ahora, observaríamos a nivel mundial aproximadamente 150 millones de muertos. Así que nos falta bastante para llegar a esos niveles, pero para tener eso como precedente. En el caso del 18-20 hubieron 3 olas de infección. La segunda fue la más letal. Y los contagios fueron elevados porque hubieron muchos movimientos poblacionales luego del fin de la Primera Guerra. Obviamente tropas, pero también civiles caminaron o tomaron buques a través de diversas fronteras, y eso ayudó mucho a que la pandemia se transmitiera con mayor velocidad y a más países que si hubiera habido paz. Los países pobres en general fueron los más afectados, la India en particular, pero también otros países pobres de aquella época como Sudáfrica e Indonesia. Y les cuento que de los países menos afectados está el Uruguay, conjuntamente con la Argentina, donde en vez de tener el 2% promedio o un 6% o 5% como India y otros países pobres tuvieron, en nuestro caso, Uruguay y Argentina, por ejemplo, tuvieron una incidencia de menos del 0.3%. El efecto sobre la economía es difícil de calcular porque obviamente el cese de las hostilidades causó muchas olas económicas de por sí, pero se estima que aproximadamente una caída del 6% del Producto Bruto se le puede atribuir a la pandemia española. Y 6% de caída es lo que se está hablando hoy por hoy con respecto a muchos de los países. 4%, 6%, 8% pudiera ser la caída del Producto Bruto en estos meses. Así que en ese sentido quizá sirve un poco el parámetro. Ahora bien, ¿cómo comparar este shock con los otros, las otras recesiones, los otros shocks que conocemos mejor de los 70, de los 80, de los 90 y de los 2000? En general, los países cuando reciben un impacto económico adverso pasan por una recesión tipo V corta o tipo U. Y les voy a explicar la diferencia. Una recesión tipo V corta es como estamos circulando por la carretera a 80 kilómetros por hora y tenemos que desacelerar a 60 para luego poder volver a correr a 80 kilómetros por hora. Eso sería una V. 80, 60, volvemos a 80. Y bastante rápido. Un efecto U es si el problema en la carretera demora mucho más y entonces en vez de resolverse en 10 minutos, digamos, se resuelve en 40 minutos y por eso, claro, el descenso en la velocidad se demora mucho más y la recesión se demora mucho más. Ejemplos de esto es, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos después de la crisis financiera del 2008. La recuperación demoró menos de 2 años. A Estados Unidos le demoró 6 trimestres. Luego de que la economía tocó fondo en el segundo trimestre del 2009 para volver al punto máximo que había observado antes de la recesión. Es decir, 6 trimestres para recuperar lo perdido, para volver de 60 kilómetros a 80 kilómetros de velocidad. Un caso U, de recesión U, es Brasil de los últimos años. En ese país todavía no llega al punto máximo de Producto Bruto de antes de su recesión del 2015-2016,
pese a que han pasado, obviamente, 3 años, más de 3 años desde que la economía tocó fondo en el cuarto trimestre del 16. Así que Brasil, recesión tipo U, Estados Unidos en el 2008-2009, recesión tipo B corta. Hacer un pronóstico para lo que vamos a vivir en los próximos meses y trimestres es obviamente extremadamente difícil. Como ustedes sabrán, ni siquiera los epidemiólogos se ponen de acuerdo y los médicos están aprendiendo cosas nuevas todos los días y están corriendo nuevos escenarios, así que si ellos no nos pueden dar los supuestos que nosotros podemos meter en la computadora para hacer nuestras proyecciones, se vuelve muy difícil la cuestión. Precisamos cierta información clave que hace mucha falta. Por ejemplo, ¿cuál es la razón de muertos a infectados, ¿no? La sospecha es que ambos números son subestimados, es decir, estamos subestimando muertos en muchos países porque hay gente que se muere en su casa, o se muere en un hospital, pero le ponen otro diagnóstico en vez de ponerle el COVID-19. Y también no sabemos cuántos infectados hay, porque en todos los países es una proporción muy chica del total de la población que ha pasado por un test. Así que no sabemos bien el numerador, no sabemos bien el denominador, por ende la razón pudiera ser bastante distinta de lo que vimos. Si no es un efecto V corta y no es un efecto U, ¿qué pudiéramos ver en los próximos meses? Yo creo de que lo mejor es ir pensando en un efecto W, es decir, donde reabrimos la economía, hay nuevas infecciones y tenemos que ir marcha atrás. Es decir, quizá es, no sé, 2 pasos hacia adelante, 1 hacia atrás, después otros 2 pasos hacia adelante, etc. Quizá no tengamos que poner cuarentenas extremas a toda la población, quizás sean áreas específicas, industrias particulares, etc. Pero eso nos daría un patrón W, donde tenemos cierta recuperación de la economía, después damos marcha atrás, tenemos cierta otra recuperación de la economía, etc. Y por así decir, terminamos quizá con un efecto U, es decir, lleva varios años volver a la normalidad, pero no porque nos hayamos quedado paralizados a estos niveles por mucho tiempo. Aparte de las incertidumbres epidemiológicas, hay otros factores que son muy importantes. Por ejemplo, yo creo que no se puede hacer un buen pronóstico hasta que no sepamos cuándo reabren las escuelas. Ese es un cuello de botella tremendo, porque como muchos de ustedes sabrán, la gente no puede volver a trabajar hasta que los chicos no puedan volver a las escuelas. Y ok, por lo menos en el Uruguay se reabrieron las escuelas del interior, pero la mayoría de la gente están en Montevideo, Canelones, en fin, y ahí es donde está el problema. Y así en los otros países. Hay todo tipo de intentos por reabrir las escuelas, pero yo les diría que hasta las escuelas no reabran y permanezcan reabiertas, hasta que tengan que quizá también ellos dar marcha atrás y después marcha adelante, etcétera, lo más probable es que tengamos un efecto W, es decir, que tengamos nuevas olas de infección, como tuvimos en el 18-20. Ojalá no sea el caso que la próxima va a ser más letal que la primera, pero yo diría que lo mejor es pensar así, en un zigzagueando de renormalización de la actividad económica, y con ese pensamiento termino y hablaremos más durante las preguntas. Bien, bien, Arturo, gracias, muy interesante. Antes de pasar a Nicolás, me quedé con esto en la cabeza, que tú dijiste que el 80% o el 90% de las economías están siendo afectadas por la pandemia. ¿Cuál es ese 20 o 15 o 10% que no está afectado? Porque hay que, no sé, o sea, me sorprende, digo, concretamente hay países que no están siendo afectados, o son países que están tan fuera del sistema que no importa realmente qué es lo que pasa.
Sí, como te imaginarás, son regiones remotas o países remotos, ¿no? En el centro de África, en fin, en el Asia Oriental, etcétera. La información demora, en algunos casos hay guerra civil, etcétera. Es difícil de saber, pero, en fin, no tiene por qué ser 100% para que no sea un gran problema. No, es un no, es enorme el problema. Yo, porque pienso que, bueno, de esta, creo que nadie se salva, ¿no? Y de hecho, bueno, nadie se está salvando. Pero bueno, después seguimos conversando contigo. Ya tuvimos esta mirada de Arturo desde la perspectiva de la economía y ahora vamos a pasar al enfoque desde el análisis político con Nicolás. Nicolás es investigador, Nicolás Albertoni, investigador del Laboratorio de Economía Internacional y Seguridad de la Universidad de Estado en California, USC. Es además candidato a doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y magíster en Economía por la misma universidad. Bienvenido, Nicolás, y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Bueno, es un gusto, primero también estar nuevamente acompañando a Reaching You. De hecho, es una institución que conozco de cerca, estando en Uruguay, trabajando en instituciones que apoyaba a Reaching You, como cuando trabajaba en el Jubilar, y afuera del país, ¿no? Conociendo también el gran trabajo que hacen afuera. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias. Yo efectivamente Gracias. voy a hablar más de los impactos cualitativos e institucionales, porque pretender hablar de economía después de Arturo sería como pretender cantar después de Gardel, ¿no? Así que voy a concentrarme en los efectos cualitativos. Así que bueno, ese es el foco que creo que vaya así también desde el punto de vista del multilateralismo y de la política internacional ya empezamos a ver cambios. Y de hecho, a diferencia de la economía, en el plano institucional y estructural ya son cambios que sí podemos ver desde un punto de vista más de la evidencia, ¿no? Ya se están dando estos cambios. Quiero organizar un poquito esta conversación en 4 grandes puntos, es decir, que trataré de organizarlos y si alguno queda fuera, seguramente surgirán en las preguntas. Primero, una breve reflexión filosófica de este contexto que yo creo que explica mucho lo político. Después me voy a meter un poquito sí en la política exterior, que es lo que nos convoca y básicamente los desafíos del multilateralismo. Y después dar algunas pinceladas sobre una mirada ideológica, ¿no? Que yo creo que hay algunas ideologías que están bastante en juego y desafiantes ante este contexto que se empieza a ver y se potencian de alguna forma tendencias que veíamos de antes, como los populismos y demás. Y finalmente, si nos da el tiempo, una mirada regional y local al Uruguay, que sé que había un interés también sobre eso, pero si no, seguramente surgirán las preguntas. Primero, en resaltar esa mirada macro y filosófica, ¿no? Si me permite unos minutos. Yo creo que estamos ante una situación, si se quiere, como humanidad bien interesante, que de hecho no se veía en estos contextos a escala global, en los que los policy makers estaban claramente ante escenarios de enfrentarse a sus votantes, a los ciudadanos, diciendo yo no sé, ¿no? Es decir, ante escenarios de total incertidumbre. Hace unos días escuchaba un humorista que decía, bueno, parafraseando Mafalda, ¿no? Prendan el mundo que me quiero subir, ¿no? Es decir, porque el mundo efectivamente que aquel que habíamos armado, este mundo la humanidad había armado a su imagen y semejanza, creando un mundo que parecía perfecto, globalizado, interconectado, ese mundo debió estar en pausa. Y ya vamos, de hecho, si se confirma en algunos confinamientos, como se le ha llamado en Estados Unidos, ya hay escenarios hasta julio. Estamos ante un escenario en que una economía tan importante como Estados Unidos podría estar parada por medio año, ¿no? Es un escenario, como decía Arturo recién, impensable siquiera algunos meses atrás. Yo creo que de alguna forma lo que queda en evidencia ante este escenario, y es el punto que quería resaltar en este primer punto del análisis, es cuán vulnerables somos la estructura económica y política que habíamos creado, ¿no? Es decir, esta estructura globalizada, repito, muestra una vulnerabilidad bien importante que nos lleva inevitablemente a pensar cómo enfrentar futuros escenarios. Porque si algo nos confirma esta crisis sanitaria, y uno ve el trazo sin meterse en temas sanitarios de los que vaya si estoy lejos, es que esto va a ser la primera de varias, ¿no? Bill Gates dice que será dentro de cada 10 años, otros dicen cada 20 años, pero que nuestra generación de alguna forma verá varias, quizá, o por lo menos otra instancia como esta, es muy posible. Y un ejemplo del problema estructural que teníamos es que la organización y la interconexión de este mundo actual, desde un punto de vista, si se quiere, comercial, partía de supuestos de que lo que estamos viviendo jamás pasaría. Basta con ver el mundo globalizado en cadenas globales de valor.
que al uno ver la estructura, queda en evidencia de que nadie se imaginaría, y para explicar en forma fácil, pero las cadenas globales de valor es básicamente que una parte de la producción total de un producto se hace en un país y debe transportarse hacia otro lado para terminar y finalizarse un producto final. Fíjense que hoy en el mundo, en el flujo comercial, entre el 60 y el 70% son bienes intermedios. Estos bienes, que quiere decir que su vida tiene sentido en un producto que es final, es decir, que en sí mismo no valen nada, sino más bien que son parte de una cadena de producción, ¿no? Bueno, ese mundo de alguna forma se debió detener y estamos ante este escenario de las cadenas productivas totalmente estacionadas, ¿no? Pero volviendo a esa idea de los policy makers enfrentándose ante escenarios del yo no sé, ya empiezan a surgir, de hecho, en la ciencia política, en las relaciones internacionales, estudios que tratan de modelar cómo reaccionan los ciudadanos, potenciales votantes, ante estos escenarios entre que el hacedor de política se enfrenta a esto, ¿no? Y de hecho, hay un paper que salió hace unas semanas atrás de unos colegas de Columbia, que mostraban, de hecho me pareció fascinante, el título es I don't know, ¿no? Es decir, yo no sé. Y mostraban de que cuando el policymaker admite el no saber y admite esa incertidumbre, no tampoco queriendo, ¿no? Es decir, el sábelo todo que de alguna forma acá está mostrando la guía, el votante y el ciudadano percibe de forma muy, muy buena, vamos a decir, estos escenarios, ¿no? Es decir, entonces me parece, en fin, son datos que empiezan a surgir en la teoría, pero cuánto nos hace pensar desde el accionar político, ¿no? Es decir, y de hecho lo vemos, y si llegamos al punto de cómo han funcionado diferentes países en la respuesta, queda en evidencia esto, de que hay países y gobernantes que han salido, y saltando este tema, no nada ideológico, sino de un análisis político con la mayor objetividad posible, han salido públicamente a decir, está todo controlado, quédense tranquilos, aquí no va a pasar nada, a aquellos que salieron diciendo, estamos ante un problema y estamos haciendo lo mejor desde la incertidumbre para solucionarlo. Yendo ahora al segundo punto de la política exterior y los desafíos ya existentes, es importante resaltar cuando ahora surgen estos análisis causales, ¿no? Es decir, de, bueno, la pandemia lo que va a generar. Ahí estamos un poquito en problemas desde el punto de vista de la geopolítica porque esta pandemia agarra al mundo bastante mal parado. Es decir, les voy a mostrar algunos puntos de por qué creo que sí, ¿no? Entonces, parafraseando al poeta francés Valéry, ¿no? Es decir, si hacia adelante tenemos el futuro, estamos entrando hacia él caminando hacia atrás. Es decir, porque ya veníamos de una tormenta, vamos a decir, en el multilateralismo. Y como ejemplos basta ver la crisis migratoria aún no resuelta. Sabemos cuándo empieza, post primavera árabe y demás, pero no hemos visto un fin claro a esa crisis. Tensiones comerciales que ya habían agarrado el sistema multilateral de comercio muy débil. Para postre ahora, hace pocos días, la renuncia del director general de la OMC, que si bien alude a temas familiares y personales, claramente esto va a despertar un lobby muy importante de parte de las economías centrales para de alguna forma tratar de tener a alguien de su confianza a la cabeza de la Organización Mundial de Comercio, nada menos. Y después veíamos crecientes tendencias populistas que empezaban a tener un efecto en el sistema multilateral, por ejemplo, de comercio. Los nacionalismos y el creciente nacionalismo en general fue una muestra clara de ellos, ¿no? Desafíos ambientales, y vemos lo que ha sido, lo complejo que había sido cerrar el Acuerdo de París relacionados a temas medioambientales, cuando después Estados Unidos de un portazo sale del acuerdo. El Brexit, que no es un detalle menor, justo en los meses, en los días en que se estaba de alguna forma definiendo todo esto, y bueno, y Boris Johnson había tenido esta receta del final del día, no negociar y después salir, sino salir y después negociar, lo pone también en un escenario muy complejo a Europa en general, que va a tener este debate por delante, y nada menos que al Reino Unido. Y después tensiones relativas a la producción de petróleo, que de hecho entre la lluvia y la gran tormenta de noticias que hemos tenido en los últimos meses, no nos hemos dado cuenta, creo que después cuando salgamos de esta tormenta, a decantar un poco lo que ha sido la montaña rusa del precio del petróleo, ¿no? Llegando a valores incluso negativos en las últimas semanas. Entonces yo me afilio un poco cuando vemos, ¿por qué digo repaso estos hechos? Porque vamos a tener que ser muy cuidadosos, al menos en la geopolítica, en asignar una relación causal, como le llamamos en ciencia social en general, ¿no? Es decir, en la ciencia, de no haber una causa-efecto tan clara de COVID
cambio en las instituciones multilaterales, porque, repito, ya se venía desde el plano de la geopolítica en un escenario inmensamente complejo cuando nadie hablaba de una crisis, obviamente, de pandemia. Entonces, poniendo en orden de alguna forma esto, quienes, de hecho, no pretendo tampoco aquí decir cosas súper nuevas, sino más bien organizar ideas que otros colegas, ¿no?, han dicho. Y, por ejemplo, Daniel Roderick de Harvard decía hace unos días de lo que vamos a ver no es un mundo nuevo, ¿no? Es decir, de hecho, aludiendo un poquito en contra de esta nueva normalidad, sino en un mundo en el que se va a potenciar lo que ya habíamos visto que venía mal, ¿no? Y yo creo que el nacionalismo es un ejemplo claro de ello. Y entrando en la recta final de la presentación, para ajustarme al tiempo, yo creo que otro debate que vamos a tener que dar desde el punto de vista más de la política y de la ideología, de la teoría política, es en el gran desafío que se encuentra hoy el liberalismo, ¿no?, como tal. Las democracias liberales le ha costado mucho defenderse a sí misma como ideas. Yo creo que esto se explica por razones un poco más históricas, de un entrecruce de alguna forma de la concepción del liberalismo en el mundo, que sería para otra conversación larga. Pero lo cierto es que la visión liberal bien entendida debería comenzar de forma urgente a defenderse a sí misma. Y se da una característica interesante. Fíjense que el liberalismo como tal, a diferencia de otras corrientes ideológicas en el mundo, es la menos organizada institucionalmente para un son de defensa, ¿no? Conocemos la Internacional Socialista, conocemos otras instituciones que tratan de alguna forma de defender una idea. Pero el liberalismo en sí ha tenido un debate, de alguna forma, y en esto termino, que se ha creído que las propias instituciones multilaterales en el mundo iban a ser la mejor defensa del liberalismo como tal. De hecho, cuando uno habla a veces con teóricos más de las relaciones internacionales que están trabajando sobre la teoría y le pregunta, decir, ¿por qué el liberalismo como tal ha estado tan poco organizado desde un punto de vista global e institucional? La respuesta es esa, es porque de alguna forma las instituciones liberales que han existido, y vemos el multilateralismo tal cual lo conocemos, es gran parte de esa visión liberal, iba a defenderse a sí mismo. Bueno, hoy es una debilidad enorme, porque de alguna forma el multilateralismo como tal, repito, está en una grave crisis que de alguna forma genera que yo creo que tengamos de alguna forma que salir a defender esas ideas, que al final del día, repito, aquí no es un son de defensa de la idea en sí mismo, sino la defensa de enfatizar los derechos y la autonomía de los individuos. Porque vamos a ver, lamentablemente, y este es mi último punto, una lógica de autoritarismos implícitos, que puede ser muy complejo en este escenario ahora de justificar cuestiones autoritarias con razones sanitarias, ¿no? Entonces, es un entrelazamiento de cosas que yo creo que va a ser un desafío para adelante. Pongo pausa acá y después podemos seguir con algunos puntos en las preguntas. Bien, bien, Nicolás. Gracias por tu exposición. Sí, ahora es el momento de plantearles algunas de las preguntas que nos llegaron para las personas que están participando de la transmisión en vivo. Y como les comenté anteriormente, por un tema de tiempo, solo vamos a poder hacerles algunas preguntas a cada uno, y quizás algunas sean para los dos, dado que cada uno tiene su área de expertise, pero hay varias áreas en común entre sus estudios y experiencia profesional. La primera pregunta nos llega de Noel y tiene que ver con esto que tú hablabas, Nicolás, de los liderazgos y cómo hoy el ciudadano de repente está valorando que un policymaker diga I don't know, yo no sé. En este mundo tan conectado en el que los líderes han quedado tan expuestos sobre la forma en que manejaron la crisis, ¿qué tipo de liderazgos políticos se destacaron y en cuál de estos estilos podemos ubicar el de la calle Pou? Podemos empezar contigo, Nicolás, pero también nos gustaría escuchar a Arturo, cuál es su visión acerca de los liderazgos que estamos viendo hoy enfrentando la pandemia. Gracias. Sí. Sí, sería complejo hacer una tipología de liderazgos cuando estamos todavía en el medio de la tormenta. Lo que sí se puede ya ver hoy con las fotos que existen ya sacadas es el nivel de transparencia de cómo se manejó la situación. Y yo creo que ahí hay dos
dos fases bien diferentes. Primero, cuando de alguna forma el mundo empieza a percibir que algo estaba pasando con el virus. Fíjense que el 31 de diciembre ya surgen los primeros reportes a la OMC, pero recién el 11 de marzo de 2020, tras confirmarse 100 casos en 100 países, la OMC finalmente declara el coronavirus como pandemia, ¿no? Es decir, o sea que vemos un lapso importante de tiempo en el medio. Yo creo que ahí sin duda Uruguay se encuentra muy bien parado, pero no sé si por una tipología de liderazgo, sino algo que nadie podría discutir, es la transparencia con la que se manejó la situación, cosa que no han hecho en otros países tan claramente, ¿no? Repito, con esa lógica a veces facilista que ha surgido de la visión primaria hacia el ciudadano fue: aquí no pasa nada, quédense tranquilos que está todo bajo control, cuando en realidad quien lo estaba diciendo era, por obvias razones, de hecho no había información, porque ni la OMS la tenía, eh, no era totalmente certera, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que si hay una tipología es la transparencia, y Uruguay, vaya hacia el día de hoy, ¿no? Repito, con la foto de hoy, está quedando muy bien parado en ese escenario. Gracias, Nicolás. Arturo, ¿tú querrías agregar algo o responder a esta pregunta? Ay, no lo escuchamos, Arturo. Ay, ahora sí. Que yo creo que los liderazgos que estamos observando con respecto al manejo y el gerenciamiento de la pandemia ya estaban allí. Es decir, no he visto grandes sorpresas, ¿no? Ciertas personas que tenían cierto comportamiento, ciertas actitudes, etcétera, bueno, están usando esto también para hacer más ahínco, ponerle más énfasis a los problemas y las soluciones que ellos preferían de antemano. Así que los liderazgos ya estaban. Lo que una crisis como esta le da es un gran escenario a los líderes que justo están en función, o para hacer un papelón o para hacer las cosas bien. Y la verdad que no sabemos quién va a ganar, porque en una de esas, ¿no? Algunos que aparentan estar haciendo papelón, en una de esas tienen razón al fin y al cabo, y otros que parecen muy racionales y escuchan mucho a los científicos, y eso en una de esas terminan haciendo cosas que de aquí a 6 meses o 12 meses mirando hacia atrás decimos no fueron las óptimas. Así que yo creo de que los liderazgos ya estaban. Esto les da un papel importante. No soy politólogo, pero creo que en general estar en una posición de líder y ejercer la lideranza ayuda a aquellos que quieren ser reelegidos o quieren mantenerse en el poder. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, Donald Trump tendrá todos los aspectos fallidos y criticables que uno quiera, pero ha completamente opacado a Joe Biden, su eventual opositor en noviembre. Es decir, Biden está en su sótano y esa es la impresión que va a ser muy difícil después quitársela de encima, de que él se quedó durante la crisis en su sótano, mandando órdenes que nadie cumplió. Entonces, creo que puede favorecer, ¿no? A menos que realmente haya un gran desastre, a los que ya están en el poder a quedarse en el poder o tener más poder. Bien, gracias. Tengo una pregunta acá de Carlos Martínez, que probablemente sea para Arturo. ¿Qué cambios ven más probables al modelo económico de los Estados Unidos, incluyendo beneficios sociales como resultado de esta crisis? Bueno, efectivamente, en Estados Unidos y en muchos países se están haciendo cosas inconcebibles meses atrás. Las facilidades tributarias que se están dando, las elevaciones del gasto público que se están haciendo, los rescates, los subsidios, los pasivos contingentes que se están tomando, en fin, se está haciendo mucha cosa que también no sabemos si va a resultar y quién va a pagar al fin y al cabo los platos rotos. Pero definitivamente
así como los médicos están aprendiendo de las otras experiencias, nosotros los economistas también estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo de las muchas experiencias. Un ejemplo para mencionar. En Estados Unidos, lo que el gobierno está haciendo, el gobierno federal está haciendo, es darle un suplemento a la gente que está desocupada para que reciba más de lo que recibiría de su seguro de desempleo. Acá en Estados Unidos la idea es no tenerle miedo al desempleo, por eso la tasa de desocupación subió de menos del 4% a casi el 15% en un mes, y probablemente va a seguir creciendo hasta el 20% o más. Mientras que en Europa lo que muchos gobiernos están haciendo es, no están permitiendo un aumento del desempleo, sino los gobiernos básicamente están pagando la nómina, o parcialmente pagando la nómina de las empresas para que mantengan sus empleados. Y tenemos otros países afines, por ejemplo en la Argentina, donde se prohíbe los despidos, ¿no? Por un periodo dado. En fin, mismo ahí hay una diferencia ideológica importante, ¿no? En Estados Unidos se piensa que hay que dejar que la variable de ajuste sea la ocupación, aunque se puede acolchonar un poco ese desastre personal y nacional muy importante. En otros países no se permite a la desocupación a aumentar de la misma forma, entonces hay mucha desocupación encubierta. En fin, yo creo que mirando lo que los gobiernos están haciendo, muchos de ellos son fieles a sus principios, mismo cuando están haciendo cosas impensables. Bien, Arturo, una pequeña acotación ahí gracias. más, Sí, Fernanda, Nicolás, de sí. que no es menor volver a resaltar, de hecho lo decía al pasar Arturo, el año de elección, ¿no? Es decir, que agarra esta pandemia en pleno año de elección en Estados Unidos, que bueno, más allá ahora, ¿no? De las apariciones momentáneas o no, o desapariciones de los candidatos, bueno, es en noviembre la elección, eso hasta ahora no se ha cambiado, vamos teóricamente a empezar los debates, nada diría que ya incluso en la situación de estas empezarán los debates en los próximos meses, con todos la seguridad, imagino, sanitaria correspondiente, pero el escenario está abierto, ¿no? Entonces, también las dinámicas de noviembre en adelante y todo lo que pasará en el medio, está todo abierto en la posibilidad de cambio aquí desde el punto de vista político y después, obviamente, de la aplicación de políticas económicas y demás, ¿no? Bien, Nicolás, una pregunta, gracias, para ti. Agustina Cervinati. Pensando que esta problemática es mundial, ¿se están pensando soluciones mundiales? ¿Qué estrategias en conjunto pueden tomar los países para cambiar y reinventarse y hacerle frente a las problemáticas? Sí, buen punto y la verdad que es uno de los preocupantes. Si hay algo hoy que hay mucha ahora teoría conspirativa alrededor de lo que cómo ha funcionado la OMS, la Organización Mundial de la Salud en este contexto, bueno, eso seguirá de alguna forma su debate. De hecho, se acaba de confirmar hace unas horas la confirmación del pedido de la Unión Europea de Australia de hacer una investigación concreta de cómo han sido las respuestas por parte de la OMS y de los países también. O sea que de ahí va a surgir información en los próximos meses. Pero lo que sí se puede ver es que la OMS, hoy representante del sistema multilateral en esta crisis, ha fallado en no coordinar de alguna forma respuestas lo más, por lo menos sabemos que después cada país tiene su propio sistema de salud, pero lo más coordinada posible, al menos de un punto de vista regional. Es decir, que haya tenido sus tentáculos regionales para dar una visión de decir, acá hay una visión coordinada. Y tampoco en los casos en los que en las conferencias de prensa, que por un momento se esperaban las conferencias de prensa de lo que iba a surgir de la OMS, hoy ya no son el centro de atención, en información yendo y viniendo. O sea que hubo una descoordinación muy grande que ya no deja en evidencia todo el debate más macro que estábamos haciendo, el sistema multilateral ya estaba fallando, que incluso el representante, repito, en esta crisis del sistema multilateral falló de punto de vista objetivo, es decir, no hubo una coordinación clara, ¿no? Repito, después todo lo que esté de más sobre cómo sus lazos con China y el actual director es un tema que, bueno, se deberá ver en los próximos meses, pero sin duda hoy las primeras fotos muestran una clara visión errática en los pasos, al menos dado hacia el mundo y cómo se ha mostrado como elemento coordinador la Organización Mundial de la Salud. Bien, Nicolás, gracias.
Sí, pudiera Arturo, aportar quizá un adelante. granito. Eh, eh, Después de o durante y inmediatamente después de la crisis financiera del 2008-2009, hubo mucha conversación, ¿no? Si esta era una crisis mortal para el capitalismo salvaje, si esto iba a llevar a gran intervencionismo en la industria financiera y en los mercados, etcétera, si íbamos a dar marcha atrás en ese sentido. Obviamente sí, hubo mucho intervencionismo y ha perdurado, pero todavía, hoy por hoy, básicamente todas las economías mundiales, con pocas excepciones, se manejan a través de los mercados y hay suficiente libertad para transar, ya sea precios, tasas de interés, hipotecas, lo que fuera. Realmente la crisis no tuvo secuelas, yo diría, tan importantes relativo a lo que se conversaba en aquella época. Hoy por hoy también estamos teniendo gente que dice de que, bueno, ya vimos lo mejor de la globalización y de ahora para adelante todos volvemos a nuestras cuevas o como las tortugas volvemos adentro de nuestras caparazones, ¿no? De que ha quedado evidente la vulnerabilidad de toda esta división del trabajo a nivel global que la globalización nos trajo. Yo supongo que va a haber ciertos efectos, como después del 2008-2009, va a haber ciertos efectos duraderos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, yo creo que definitivamente vamos a tener más industria médica y de apoyo de aparatos y de máscaras y etcétera, que hemos tenido en el pasado, y menos dependencia de la importación de productos farmacéuticos, especialmente en productos farmacéuticos de la India y de la China, etc. Es decir, va a haber cierto efecto volver a la caparazón, o no sé si se va a hacer a través de subsidios o a través de proteccionismo, pero algo va a haber. Pero yo me atrevería a decir que de que 10 años de ahora, probablemente vamos a mirar atrás y vamos a decir que pese a la terrible pandemia del 2020-2021, la verdad que todavía el mundo sigue muy entrelazado Sí, y todavía hay buen mucha punto. división del trabajo a escala mundial. Sí, buen Nicolás, punto ¿querías ese. agregar Perdón, algo? una cosita. De que a veces entre tanta como visión negativa en el horizonte, es inevitable que en el corto plazo vamos a ver escenarios de proteccionismo para de alguna forma incentivar las demandas y las dinámicas internas de las economías, el proteccionismo que ya se va a ver, ese proteccionismo latente post-crisis, pero en el largo plazo, mediano largo plazo, es interesante ver que si algo nos deja ver esta pandemia es la no motivación, sino que obligación al diálogo y la coordinación para hacer frente a este tipo de situaciones coordinadas, ¿no? Nos pasa en la región, que la hiperinflación de acuerdos regionales que ha habido ha hecho que no ha habido ni una instancia de coordinación regional para estas cosas, a no ser situaciones bilaterales, de fronteras secas y demás. Pero ha quedado en evidencia que la famosa integración que a veces tanto se habla latinoamericana y demás, bueno, nada pudo demostrar en este contexto. Entonces, repito, dentro de todo lo nublado que vemos hacia adelante, hay una señal importante para los nacionalismos de decir, bueno, podrán seguir ese juego en el corto plazo, pero tarde o temprano usted debe seguir este diálogo mundial si quiere tener soluciones globales a estos problemas y enfrentamientos globales que vamos a ver de aquí en adelante, ¿no? No, interesante escuchar los puntos de vista de ustedes, porque justamente esta semana, ¿no? El Economist básicamente nos está diciendo que es el fin de la gran era de la globalización o globalization, como la hemos conocido, ¿no? Hasta ahora, y ustedes están planteando que quizás sí, corto o mediano plazo, pero volveremos a un nuevo estado de globalización, que quizás en este momento, bueno, por lo menos el Economist no lo está visualizando. Tengo una pregunta de Juan Berchesi para Arturo. ¿Cómo cambiaría el análisis y los criterios para definir la calificación del grado de inversión? Bueno, las agencias de calificación
en general, cuando deciden en una calificación para una empresa, un banco, un país, una ciudad, etcétera, toman en cuenta una serie de escenarios dentro de los cuales se incluye, por ejemplo, la posibilidad de una recesión, la posibilidad de que haya una deflación o un aumento en la tasa de inflación, de que las tasas de interés suban, que la moneda se deprecie o aprecie, en fin, ellos tratan de incluir escenarios alternativos razonables para tener una opinión que perdure en el tiempo. Es decir, en general no les gusta cambiar la calificación mes a mes o trimestre a trimestre siguiendo los titulares, ¿no? Pero casualmente esta mañana estaba escuchando una conferencia de una de las principales agencias, Fitch, donde ellos decían de que lo que estamos presenciando no estaba en ninguno de sus escenarios probables. Y por eso ellos están cambiando todos los días, mayormente hacia abajo, claro, las calificaciones de empresas, de bancos, de ciudades, de provincias, de estados y de naciones. Y así que sí, hay gran presión hacia abajo. Yo creo de que Uruguay es uno de los países que la puede resistir muy bien, porque aunque obviamente el gobierno entrante heredó una situación fiscal indeseada, había colchones suficientes y se habían tomado medidas, especialmente en cuanto a tomar nueva deuda a más largo plazo, refinanciarla, y últimamente, claro, los anuncios de pedir prestado a los organismos multilaterales, que han sido muy generosos con el Uruguay, de manera que si la pregunta era para hacerme sacar una proyección respecto al Uruguay, yo diría de que la calificación del Uruguay no va a bajar, pero muchas otras sí. Bien, bien. Tenemos una última pregunta y ahí ya vamos a pasar a las reflexiones finales. Nos pregunta Ricardo Delgado, ¿esta pandemia le da un nuevo impulso al rol del Estado en la economía? Nicolás o Arturo o ambos. Sí, los dos creo, digo, pero yo creo que sí, y de nuevo, y ahí el efecto causal hay que verlo, porque yo creo que es una tendencia que ya veíamos viendo, es decir, la presencia del Estado, de hecho, de alguna forma se puede ver en práctica en esos nacionalismos crecientes. Repito, yo creo que vamos a tener que ser cuidadosos aquí en adelante es en el efecto en sí de la pandemia, repito, en los temas más de política y de geopolítica en general, porque el escenario ya era muy incierto antes. Pero sin duda va a acentuar, y yo creo que concretamente en ese tema es uno de los que sin duda se va a acentuar el rol del Estado, que tenemos que ver hasta dónde es como una justificación sanitaria real y hasta dónde muchos se van a aprovechar también de esto que le llamaba estos autoritarismos justificados, ¿no? Que vamos a tener que tener mucho cuidado aquí en adelante, en especial en algunos países, porque fíjate, Fernanda, que otra cosa que estamos viendo es se postergan los calendarios electorales, hoy váyase con sentido, pero que esto no puede ser la norma de aquí en adelante, ¿no? Porque mañana puede haber una situación en que, bueno, se descubre tal o cual caso, tal cual situación coincidentemente en tiempos electorales. En fin, son luces amarillas que a partir de ahora se va a tener que tener mucho más cuidado en ese rol del Estado que sea con un sentido racional, si se quiere. Mi aporte sería decir que para eso están los estados, para lidiar con problemas que ciudad por ciudad, región por región, industria por industria no se pueden solucionar. Es decir, donde hay una falla de coordinación y alguien tiene que dar lideranza, y especialmente cuando es una cosa internacional, donde hay que hablar con los otros países, hay que encontrar soluciones comunes, etcétera. Digo, para eso están los estados. Ahora, hay intervencionismo y hay intervencionismo, ¿no? Mencioné la diferencia de cómo se trata el tema del desempleo en Estados Unidos, donde hay un mercado laboral muy flexible, algunos dirían demasiado flexible, y cómo se trata el tema de la desocupación en Europa, donde los mercados laborales son más inflexibles, algunos dirían demasiado inflexibles. Pero
Desde el punto de vista de nosotros los economistas, lo que diríamos es que la intervención, cuando hace falta, bienvenida sea, pero que sea transitoria, que sea temporaria, que tenga punto final. Y por eso me gustan los países y los gobiernos que han tomado medidas que expiran a lo largo del tiempo, que expiran en 2 meses, se pueden prorrogar, pero por lo menos no. El peligro es usar esta emergencia para poner en funcionamiento esquemas que no tienen punto final y que pueden bien ser infinanciables en el mediano y largo plazo. Bien, muchas gracias Arturo, Nicolás, por sus presentaciones y por iluminarnos con todas estas respuestas que nos invitan a pensar, ¿no?, sobre el futuro que nos esperan. Pero antes de despedirnos, les voy a pedir a cada uno de ustedes que compartan una reflexión final para que podamos seguir pensando y analizando el futuro una vez que termine esta charla. Empezamos con Nicolás y después es el turno de Arturo. Gracias. Perfecto. Bueno, yo creo que se podría terminar con un mensaje de que de esta situación no se va a salir desglobalizando, sino con tratar justamente de generar mayores globalizaciones para estas soluciones globales que vamos a necesitar de aquí en adelante, ¿no? Incluso desde un punto de vista nacional, yo creo que este contexto nos increpa a nosotros a veces como país que tenemos este debate abierto de la inserción internacional, Mercosur y demás, eso que parece un debate constante en nuestro país. Pero yo creo que nos vuelve a demostrar aquella frase que decía Truman, ¿no? Las decisiones las toman quienes estaban presentes. Y yo creo que en este mundo interconectado, vaya si tiene sentido reafirmar nuestra visión de querer interconectarnos más con el mundo. Fíjense que hoy ir a tocar puertas en un mundo que inevitablemente en el corto plazo va a ser más proteccionista, se nos va a hacer muy complejo. Es diferente a tener un acuerdo y decir, señor, usted aplicó una medida proteccionista y tiene que cumplir con lo firmado, que ir a pedir favores sin ninguna firma de por medio. Entonces, yo creo que detrás de toda esta crisis sanitaria, que está teniendo obviamente efectos políticos y económicos, nos deja ver también de reafirmar la posición de una mayor apertura para el país, que no solo debe ser regional, sino incluirse y ser parte de lo que son las cadenas globales de valor y la interconexión mundial. Mi comentario final sería de que, bueno, estamos pasando por un momento económico a nivel mundial desconocido en un siglo. Si el shock negativo normal era que vamos a 80 kilómetros por hora y tenemos que bajar a 60 por unos minutos, en este momento nos encontramos tirados en la cuneta, porque patinamos en el hielo y ahí terminamos. Y entonces es toda otra tarea. Y creo que los gobiernos están tratando muy mucho de sacarnos de la cuneta y ponernos en la carretera de vuelta, pero también no hay que olvidarse de que es muy importante la responsabilidad personal que todos tenemos. Tenemos que reabrir nuestras economías, tenemos que normalizar las cosas, tenemos que reabrir los salones de clase, pero hay dos maneras de hacerlo: con mucha responsabilidad personal o pasándole la papa caliente a los maestros, al gobierno, etc. Tomemos cada uno de nosotros nuestra cuota de responsabilidad para minimizar una segunda ola de contagio. Bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Nicolás, ¿querías agregar algo? No sé, me pareció escuchar. No, bueno. Simplemente estaba afirmando, solo un detalle, de hecho, para dejar también datos sobre la mesa, ¿no? Que a veces vemos que en Uruguay Sí. parecería como que, en fin, desde el punto de vista sanitario, obviamente yo no me voy a meter, pero de lo económico y del efecto inmediato parecería como que, bueno, más o menos esto es lo que va a pasar. Sabemos que la situación es compleja, pero en términos sanitarios se estaría mejorando. No perder de vista, desde el punto de vista de las inversiones incluso, que el gran debate lo vamos a tener del efecto que vamos a ver en Argentina y Brasil, ¿no? Es decir, y con esto no digo nada nuevo, pero es importante que seguimos dependiendo en un 20% de las exportaciones de esos países, en una actividad como son las exportaciones que representan mucho en nuestro producto. Entonces,
no olvidarnos que nuestro frente ya no es quizás solo doméstico, pero sino regional. Y a veces cuando uno habla con empresarios y demás que parecen como ya estar acomodando el cuerpo en el sentido de, bueno, sabemos que lo sanitario parece que está tomando forma, en el sentido ese, va a haber un frente regional que va a ser muy complejo, dada nuestra dependencia regional, ¿no? Bien, sí. Gracias a ambos por su tiempo, por compartir con nosotros su conocimiento. Gracias a todos los que se sumaron a seguir esta charla online. Gracias nuevamente al apoyo de Mi Dinero, Mi Problema. Y quiero recordarles que la grabación queda disponible en nuestro canal de YouTube y volverá a ser emitida por la señal de cable de Asuntos Públicos. Nos reencontramos el próximo miércoles, 27 de mayo, en la última charla del ciclo, con el padre Julio Fernández Techera, rector de la Universidad Católica del Uruguay, Ana Inés Balsa, economista, investigadora de la Universidad de Montevideo, y Nicolás Loeff, ingeniero que trabaja en inteligencia artificial en Google. Muy buenas noches, muchas gracias nuevamente a Arturo y a Nicolás, un placer haber compartido con ustedes, y gracias a todos los oyentes por habernos acompañado.